Buenas tardes, profesora. Nuestros nombres son Daniela Cornejo y Camila Martínez y en este trabajo final hemos decidido abordar el diagnóstico de neurosis obsesiva. En este informe final escogimos abordar la neurosis obsesiva desde evidentemente el punto de vista psicoanalítico. A diferencia de las clasificaciones psiquiátricas descriptivas como el trastorno obsesivo compulsivo y los modelos biomédicos, que centran su atención principalmente en la observación de los síntomas y en las conductas como los pensamientos intrusivos y los rituales, el psicoanálisis entiende la neurosis obsesiva como una forma particular de organización del funcionamiento psíquico. Desde esta perspectiva, la neurosis obsesiva se caracteriza por un conflicto intrapsíquico persistente que está organizado en torno a la culpa, a la ambivalencia afectiva y al control del deseo, donde como característica general se mantiene conservada la prueba de realidad. El objetivo del trabajo fue realizar este diagnóstico desde los enfoques psicoanalíticos de Freud, de Kemberg y de Lacan, y para luego desarrollar una reflexión comparativa y crítica que nos permitirá pensar en las similitudes, en las diferencias y en las tensiones entre todos estos modelos, así como también vamos a exponer las conclusiones a las que llegamos como grupo. Desde Freud, la neurosis obsesiva se entiende como una neurosis de defensa, cuyo núcleo es un conflicto intrapsíquico entre pulsiones inconscientes que están ligadas a la agresión y a la sexualidad y un superyo severo. Este conflicto genera una fuerte culpa inconsciente asociada a deseos reprimidos más que a actos reales. Para manejar esta tensión, el yo utiliza defensas específicas, como el aislamiento del afecto, la anulación, la anulación retroactiva y la formación reactiva. Los síntomas obsesivos funcionan como una formación de compromiso. Permiten una satisfacción pulsional deformada mientras que mantienen reprimido el deseo. Los rituales también buscan aliviar la angustia y la culpa, pero solo de forma momentánea, lo que explica también el carácter repetitivo. Kemberg sitúa la neurosis obsesiva dentro de una organización neurótica de la personalidad, caracterizada por un yo integrado, una identidad estable y una prueba de realidad conservada. El foco no está en los síntomas aislados, sino que en el funcionamiento global del sujeto. En este cuadro, el yo presenta un buen control de impulsos, pero con una rigidez defensiva importante, que genera una tensión constante. Destaca la presencia de un superyo severo y altamente exigente, que produce culpa persistente y ansiedad crónica. La psicopatología se entiende así como una organización defensiva estable que influye en la forma de vincularse consigo mismo y con los otros. Por otro lado, Lacan introduce una reformulación importante al pensar la neurosis obsesiva desde una mirada estructural del sujeto, donde, a diferencia de la estructura propuesta por Kemberg, que está centrada en la organización de la personalidad y en el funcionamiento del yo, la estructura de Lacan, por otro lado, se define por una posición subjetiva del sujeto en relación al lenguaje, al deseo y al otro. Para Lacan, la neurosis obsesiva se define por una posición subjetiva específica. El sujeto obsesivo está estructurado por el lenguaje y es justamente el lenguaje el que introduce la falta, ya que nunca es posible decir o nombrar completamente el deseo. Desde esta falta estructural surge el deseo, pero en la neurosis obsesiva este deseo es controlado, intelectualizado y postergado. El obsesivo reconoce al otro como portador de la ley, pero al mismo tiempo intenta mantener una posición de control frente a él, evitando quedar completamente sometido a su deseo. La postergación del acto ocupa un lugar importante porque el hecho de actuar implica confrontarse con el deseo y con la castración del mismo, es decir, es enfrentarse con la pérdida de la ilusión del control absoluto. Por eso, la duda, la demora y la suspensión de la acción funcionan como estrategias defensivas. Es así como el tiempo se transforma también en un recurso, ya que permite aplazar indefinidamente una certeza que nunca llega. Es en este marco donde el superyo también adquiere un carácter paradojal, porque además de prohibir el goce, también lo incita y ordena gozar, generando una exigencia constante que produce un sufrimiento y culpa incluso más allá del deseo consciente. De esta forma es que el superyo limita y también empuja al sujeto a un goce que resulta ser mortificante. Al comparar los enfoques, los tres autores coinciden en considerar la neurosis obsesiva como una neurosis con prueba de realidad conservada. La diferencia se puede observar más en el énfasis teórico de cada modelo. Freud
pone el acento en el conflicto intrapsíquico y los mecanismos de defensa. Kemper en la organización estructural de la personalidad y el funcionamiento del yo, mientras que Lacan en la posición subjetiva frente al deseo y el lenguaje y el otro. Más que contradicciones, estas miradas representan distintos niveles del análisis que se pueden complementar y enriquecer la comprensión clínica. A partir del informe realizado, la neurosis obsesiva puede entenderse como una organización compleja del funcionamiento psíquico, en la que el control del deseo, la rigidez defensiva, la culpa, la postergación del acto operan como intentos constantes de sostener un equilibrio frente a un conflicto que no logra resolverse de manera definitiva. Si bien los modelos teóricos abordados no pueden integrarse completamente en un único marco conceptual, el diálogo entre ellos resulta ser bastante enriquecedor. En este sentido, Freud aportaría la base del conflicto intrapsíquico, Kemberg, por otro lado, lo organiza y le da una perspectiva estructural, y Lacan, por otra parte, introduce una lectura subjetiva que profundiza la relación del sujeto con el deseo y con la ley. Este recorrido nos permitió ampliar la comprensión de la neurosis obsesiva y pensar su abordaje clínico desde una mirada más compleja, más profunda, más articulada y más completa. Muchas gracias.